terrorismo de Estado, una condena automática de la represión de las Fuerzas Armadas, y que en ese periodo se dibuja también un camino que va a ser lineal y directo hacia la justicia y la búsqueda de verdad, como si fueran objetivos obvios, lineales e irrenunciables, derivados del horror de los crímenes cometidos, y como si en ese periodo se hubiera automáticamente generado un reconocimiento de las víctimas del terrorismo de Estado como tales, ¿no? Esto creo yo, esta imagen que sigue circulando en la Argentina, que seguramente va a aparecer en el momento del aniversario del juicio, en realidad emana de un sentido común intelectual y progresista de la época, asociado al paradigma de los derechos humanos y a los actores de esa época. Yo no digo que eso no haya sido así, pero me parece que vale la pena pensar en una imagen bastante más compleja y matizada de estas cuestiones. Entonces me parece que hace falta como repensar este periodo conocido como la transición, en particular con respecto a cómo se procesa el tema de las violaciones a los derechos humanos y el pasado dictatorial. ¿A qué me refiero? Me parece que no fue un camino lineal en absoluto, fue un camino plagado de incertidumbres, tensiones, ambigüedades, incluso en aquellos que eran más portavoces de la opción de hacer justicia. El camino fue sumamente ambiguo, tenso y contradictorio, y donde, por ejemplo, para decir algo concreto, la condena de las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos no era en absoluto rotunda ni general. La imagen y la explicación de lo que había sucedido en el pasado no era en absoluto la idea de una represión o un sistema represivo total o global, y los desaparecidos, por supuesto, no eran víctimas. Por lo tanto, en los primeros tiempos del alfonsinismo, en los últimos tiempos de la dictadura, en los primeros tiempos del alfonsinismo, ¿qué había sucedido realmente durante la dictadura? ¿Qué debía hacerse con eso que había sucedido? En realidad eran incertidumbres muy fuertes para la mayoría de los actores políticos y, por supuesto, para la sociedad. Y cualquiera de las respuestas que se daban en la época están bastante lejos de los parámetros actuales para entender lo que fue el terrorismo de Estado, y diría yo, bastante más cerca de los parámetros construidos por el discurso dictatorial durante los años previos. Ahora voy a desarmar todo esto, ¿no? Es decir, que la transición, al revés de lo que dicen las narrativas un poco idealizadas, la transición a la democracia en la Argentina no significó un cambio inmediato, ni determinante, ni homogéneo en relación a cómo se miraba el pasado de violencia. Decía, los desaparecidos no eran ni inocentes ni víctimas, claramente. La lucha antisubversiva no era en absoluto condenable. La denuncia de la represión no planteaba una imagen global de lo que había sido la represión, y, por sobre todo, la reconciliación era el horizonte deseable y válido para la mayoría de los actores políticos, incluyendo quienes abogaban por que se hiciera justicia, ¿sí? Por lo tanto, me parece que lo que más bien sería necesario es repensar el proceso de la transición como un camino abierto, incierto, con continuidades muy fuertes con el pasado, donde creo yo que convivían valores contradictorios y ambiguos, incluso, como les decía, con quienes, incluso para quienes abogaban por la necesidad de verdad y justicia, ¿no? Y con esto me refiero claramente a Alfonsín, que se supone que es el adalid de la justicia y tiene ese mérito, pero en realidad su discurso y sus prácticas eran mucho más ambiguas y complejas. Por supuesto, exceptúo de esta explicación a los organismos de derechos humanos, que tienen un discurso y una explicación de lo que sucedió mucho más acabada, que es el relato que después se transforma en hegemónico, ¿no? En realidad me parece que justamente el relato de condena de la represión como un sistema global, masivo, la construcción de los desaparecidos como víctimas y la necesidad de justicia son cosas que se van a consolidar después, gracias a la investigación del Nunca Más, hacia finales del 84, y con el juicio de las justas en el 85. ¿Esto qué significa? Que van a ser esos dos hitos los que van a ayudar a construir una imagen más clara de lo sucedido y de la necesidad de justicia. No es que se hace justicia porque ya había una imagen clara de los desaparecidos como víctimas y de la represión como un crimen masivo y de lesa humanidad, ¿sí? Es al revés, son estas políticas de Estado que terminan de construir social, políticamente, una imagen más acabada, o por lo menos la que tenemos hoy, sobre lo que había sucedido. Es decir, que cuando se investiga y se hace el Nunca Más, y cuando se hace el juicio de las juntas, en realidad no había en absoluto un consenso social claro ni general
sobre lo que había pasado y sobre el hecho de que los militares debieran ser juzgados por eso. Voy a tomar 3 o 4 ejemplos para concretizar un poco esto. La primera cuestión fundamental de la época, y ya ahora sí en el momento del alfonsinismo, es qué hacer con eso que había pasado, o sea, qué hacer con el pasado. La primera cuestión que se dibuja obviamente para el caso argentino es el tema de la justicia. Sin embargo, la justicia como objetivo deseable era un horizonte muy complejo del cual solo tenían certeza clara que ese era el objetivo los organismos de derechos humanos y una parte del radicalismo encarnada por el alfonsinismo y una parte del peronismo de izquierda. Y por supuesto los partidos de izquierda eran sumamente minoritarios en relación con los otros actores. Ahora, a pesar de esta convicción de que era necesaria la justicia, sobre todo en el caso de Alfonsín, que además era presidente, no estaba en absoluto claro qué era lo que debía ser investigado. Digo, esto que parece una obviedad, no estaba claro qué es lo que había que investigar realmente. Porque para la época había un consenso general, o el discurso general era el problema de los desaparecidos. Pero más allá de los actores directamente involucrados, digo, los organismos de derechos humanos, no estaba claro qué había pasado con los desaparecidos, quiénes eran los desaparecidos y qué era el problema de los desaparecidos. Por lo tanto, lo que seguro no estaba construido era la idea de que había funcionado un sistema represivo global y sistemático sobre toda la sociedad. Y por lo tanto, este problema de los desaparecidos, ¿sí?, podía ser entendido como exceso u errores en el cumplimiento de las órdenes por parte de los militares. Y así era entendido por buena parte de los actores políticos de la época. Aún para los sectores de poder que estaban convencidos de la necesidad de hacer justicia, claramente Alfonsín, tampoco el proyecto de la justicia era el que finalmente fue. Lo que Alfonsín quería, y me hace acordar a lo que decía Álvaro, era la autodepuración de las Fuerzas Armadas. Alfonsín no apuntaba a un juicio como el que realmente se dio, sino que las Fuerzas Armadas se autodepuraran por un juicio, por un tribunal militar. Obviamente los militares se niegan rotundamente, hacen la ficción del juicio, pero finalmente se niegan a autojuzgarse y, bueno, después por una serie de derivas muy complejas que escapan completamente a las decisiones de Alfonsín, se llega al juicio a las juntas. Ahora bien, ¿qué lugar tiene la justicia en el discurso de Alfonsín? La justicia era, diría yo, un horizonte deseable como marco general y fundamentalmente como marco ético de reconstitución democrática. Es decir, más allá de qué se pensara que había pasado, la justicia era necesaria para reconstituir ética y moralmente la sociedad argentina y por lo tanto construir sobre nuevas bases la democracia. ¿Esto qué significa? Que si la justicia era deseable para reconstruir la nueva democracia, también la justicia era deseable para todos los crímenes cometidos en el pasado. Por lo tanto, las primeras decisiones de Alfonsín implican los decretos de juzgamiento de las Fuerzas Armadas, pero también los decretos de juzgamiento de las cúpulas de la guerrilla. Y junto con eso, son cosas mucho menos conocidas que hemos hablado con Aldo, una de las primeras medidas de Alfonsín es no liberar a los presos políticos y no facilitar en absoluto el regreso de los exiliados y mantener las causas judiciales que los exiliados tenían, mantenerlas abiertas y vigentes. Por lo tanto, a esto me refería yo con las contradicciones o las ambigüedades del discurso de justicia de Alfonsín. No es justicia con respecto a la represión del terrorismo de Estado. Es justicia como base ética en una democracia y por lo tanto justicia para cualquier forma criminal del pasado, cualquier acto violento del pasado. Decía yo que con respecto a qué hacer con el pasado, la reconciliación era el otro horizonte deseable de la época, fundamentalmente a partir de la guerra de Malvinas. Es un discurso claramente eclesiástico que es apropiado por la mayoría de los actores políticos, pero así como para algunos la reconciliación podía implicar olvido y cancelación de cualquier forma de justicia o de investigación, para otros la reconciliación podía ser la consecuencia posterior de alguna forma de justicia. En todo caso, lo interesante es que para la época la reconciliación era el horizonte deseable, diría yo, para la mayoría de los actores políticos, excluyendo obviamente siempre a los organismos de derechos humanos, ¿no? Algo que hoy es absolutamente impensable e impronunciable, diría yo, mala palabra, en la Argentina. Bien, entonces esto con respecto a este problema de qué hacer con el pasado. Segundo problema, ¿qué había pasado realmente? Porque lo que estoy diciendo es que no se sabía muy bien qué había pasado. Y
efectivamente qué había pasado realmente tampoco estaba en absoluto, diría yo, consensuado ni había una imagen dominante sobre eso. Sin duda el horizonte de comprensión y de explicación no era el actual en el sentido de una condena de la represión y de una comprensión del sistema represivo como algo global, como terrorismo de Estado, ¿no? La palabra terrorismo de Estado circulaba, no demasiado, pero circulaba, Alfonsín incluso la decía de vez en cuando, pero en absoluto estaba diciendo lo mismo que entendemos hoy por eso. En otros términos, para muchos, incluso para quienes podían reclamar justicia o estaban convencidos de que alguna forma de justicia había que hacer, lo que había pasado seguía teniendo los parámetros de comprensión, o debía ser pensado como una guerra, ¿sí? Como una situación donde finalmente cualquiera fuera la deriva posterior, la subversión tenía la responsabilidad y la culpa de haber generado la violencia que llevó a la represión. Y por lo tanto, si la subversión tenía esa responsabilidad, la lucha antisubversiva encarada por las Fuerzas Armadas finalmente había sido una necesidad de Estado. Y este discurso está absolutamente instalado en la mayoría de los actores políticos, ¿sí? Insisto, incluso en quienes abogaban por la justicia. En esta lógica, los desaparecidos no eran víctimas, ni mucho menos inocentes, y en buena medida seguían siendo subversivos o tal vez, en el peor de los casos, responsables de lo que les había pasado. En todo caso, la imagen más común de los desaparecidos como víctimas es la que se va a construir después a partir del número más del juicio a la Junta. Por lo tanto, en virtud de estas explicaciones, el carácter criminal de los hechos no estaba sólidamente asentado y, como les decía antes, lo que había que investigar era qué había pasado con los desaparecidos, no cómo se había construido semejante sistema represivo. En todo caso, no se juzgó a las Fuerzas Armadas porque se sabía el horror de la represión, sino que ese juicio y el nunca más mostraron y terminaron de construir realmente que lo que había sucedido había sido un horror represivo y sistemático sobre toda la sociedad. El tercer punto que me interesa mencionar es, yo decía, bueno, ¿qué había que hacer con el pasado? ¿Qué había pasado realmente? Y la otra cuestión es, y voy a ser más sintética, ¿cuáles eran los lenguajes y las representaciones de época para explicar ese pasado? Se los decía hace un momento, la subversión sin ninguna duda el término válido para representar a los responsables de la violencia y del caos, es decir, las víctimas eran ante todo subversivos, seguían siéndolo en los primeros tiempos del alfonsinismo, y de hecho la importancia de la percepción de la subversión como peligro y como explicación de lo que había sucedido explica la política de Alfonsín de no liberar a los presos ni ayudar a los exiliados y de concentrar la política de verdad solamente en la investigación sobre los muertos. O sea, los muertos eran más difíciles de acusar de subversivos. Por la misma razón, en ese momento los organismos de derechos humanos empiezan a ser escuchados, pero no son vistos ni como inocentes, ni como puros, ni como meramente padres y madres o abuelos de víctimas. Es decir, incluso para los miembros del alfonsinismo más cercanos o más empáticos con los derechos humanos, los organismos de derechos humanos seguían siendo potencialmente subversivos o peligrosos para la democracia. Como les decía antes también, la noción de excesos explicaba la represión, aunque eso va a desaparecer rápidamente, la palabra de excesos, ¿no? También mencionaba antes, la lucha antisubversiva aparece como claramente legítima y no se cuestiona su necesidad, lo que no se cuestiona es la necesidad del Estado de reprimir a la subversión. Eso aparece como algo completamente intacto, incluso hasta el juicio a las juntas. Y la otra figura fundamental, la otra representación fundamental de época es obviamente la teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios, y acá voy a pasar brevemente sobre el tema, es atribuida a Alfonsín y al nunca más. Sin embargo, en realidad es más bien, creo yo, una construcción de época, más allá de las autorías, una construcción de época que expresa justamente la responsabilidad original de la subversión en la generación de la violencia. Y lo que la teoría supone es que luego las Fuerzas Armadas, utilizando los mismos métodos terroristas, habrían procedido a una represión sobre la subversión. Y en esta teoría, obviamente, lo que queda al margen es la sociedad como inocente, ajena, etcétera, etcétera. Ahora decía, en realidad hay que pensar que esta teoría que iguala subversión y Fuerzas Armadas es una construcción de época, amplia, compartida por la mayoría de los actores dominantes en la escena política, pero por sobre todo anterior a la dictadura. Es decir, ya mucho antes del golpe de Estado, esta idea de dos fuerzas enfrentadas donde la principal culpable era la subversión, estaba plenamente instalada en
la escena pública. Ahora bien, Alfonsín dice, antes de ser elegido en junio de 1983, dice lo siguiente, voy a leer dos cosas, voy a leer un breve párrafo de una declaración de Alfonsín, que es la declaración original sobre los dos demonios, y después voy a leer un párrafo muy conocido en la Argentina de El Nunca Más. Dice Alfonsín en junio del 83. Le está respondiendo a un militar que reivindica la represión. Dice, estas ideas nos hacen regresar a 1976. En ese momento, quienes estábamos por la democracia y contra la subversión, afirmamos que no se la podía combatir aplicando sus mismos métodos. Dijimos que al prescindir de la ley y de la justicia, quizás se destruyera la subversión, pero que también se sacrificarían inocentes y se destruirían las instituciones del país. Pero se combatió al demonio con las armas del demonio y sucedió lo inevitable. La Argentina fue un infierno. Ahora, palabras de Nunca Más, 1985. Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. No fue de esta manera en nuestro país. A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido. Estas dos expresiones han hecho que Alfonsín y el Nunca Más sean vistos como los representantes de la teoría de los dos demonios. Ahora, si uno las lee contextualmente en relación con todos los otros elementos que presenté y en relación con los discursos de la CONADEP y del propio Alfonsín, lo que en realidad estos dos enunciados están diciendo es que tienen que mencionar la violencia de la subversión para poder en realidad construir la legitimidad de la represión, de la violencia de la represión militar. Lo que están tratando de demostrar hasta qué punto la represión militar fue brutal y merece condena. Pero para hacerlo pasan, por propia convicción, por afirmar la brutalidad y el terrorismo de la subversión. ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque lo que socialmente está instalado es más bien la condena de la represión como terrorismo que la idea de que los militares reprimieron salvajemente. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que funcionan en realidad, más allá de lo que impliquen estas frases, como síntomas de época. Lo que están mostrando es que no está en absoluto construida la idea de que hubo un terrorismo de Estado o una represión brutal, y lo que sigue funcionando mucho más fuertemente es la condena de la represión y la idea de que era necesario y legítimo que el Estado reprimiera, y que en todo caso se excediera. Para concluir, rapidísimo. La legitimidad histórica, leo para ir más rápido, la legitimidad histórica que el gobierno de Alfonsín tiene en torno a la revisión, investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos es indiscutible, pero también es mucho más ambigua y contradictoria de lo que se la recuerda. A la vez, si el gobierno y el líder político que más abogaron por la justicia muestran esas ambigüedades y tensiones, el resto del espectro político más reacio a la justicia y la investigación estaba aún mucho más lejos de cualquier consenso antimilitar en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. Por último, en realidad todos estos elementos no son ni ambigüedades ni contradicciones, como he dicho hasta ahora. O solo son ambigüedades y contradicciones si los miramos desde el presente con otro paradigma interpretativo. Para la época eran los marcos naturales de comprensión del pasado, donde efectivamente la sociedad había estado a punto de sucumbir a la violencia y ese dato salía de la experiencia percibida de la mayoría de los actores políticos en los años previos a la dictadura militar. Así, en muchos aspectos, la transición argentina estaba más cerca de ciertas continuidades con el pasado que de un cambio sustantivo de paradigma. Ese cambio de paradigma se fue dando progresivamente y justamente a partir de la investigación y enjuiciamiento, no al revés. Las políticas de Estado construyeron sentidos nuevos. No es que esos sentidos nuevos fueron posibles porque estaban plenamente consensuados y construidos antes, sino que fueron consecuencia de las políticas de investigación y justicia. Nada más.